Sheila, no sé si nos escucha Blanca. Hay que iniciar la grabación, por favor, de la clase. Buenas tardes a todos. Les saluda el maestro Abel, el coordinador de este curso, titulado Gases arteriales y su importancia en el paciente con ventilación mecánica. Es muy importante nosotros monitorizar al paciente que tiene ventilación mecánica, ya que de esto va a depender el FiO2 que le vamos a dar y el volumen de concentración de oxígeno a nuestro paciente, así para ir haciendo lo que es viendo la evolución clínica de nuestro paciente, si en un momento dado llegara a ser que ya no dependa de un ventilador mecánico. Ese es el tema a tratar hoy, gases arteriales. Lo vamos a revisar con la profesora Sheila Montero Luis. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad del Istmo y cuenta con 2 diplomados de paciente crítico. Muy bien, bienvenidos a nuestros alumnos. Tenemos por allá a nuestro alumno de curso Ceneval. Bienvenido, Mario. Mira, es con nosotros, Mario. Muy bien, y para los alumnos Ivette, y Luis también, que son del diplomado que vamos a iniciar. Este curso es un curso prediplomado que vamos a iniciar en el 10 de marzo. Es un diplomado de los intensivos para el 10 de marzo. Pues bueno, maestra, bienvenida. Por ahí, Blanca, hay que hacer hospedadora a la maestra para que pueda proyectar. Sean bienvenidos a todos a este curso. Los esperamos. Esperemos que sea de su agrado este curso. Vamos a iniciar. Bienvenida. Adelante, iniciamos. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se le escucha bien. Ok. Bueno, como ya bien lo había presentado el maestro Abel, el día de hoy vamos a abordar un tema denominado gases arteriales y su importancia en el paciente con ventilación mecánica. La lista la tienes en tu cuaderno, ¿verdad? Bien, a ¿Te manera de parece, Patito? introducción, ¿Bien? ¿Todo tranquilo? sí me apoyan, hay ¿La un verdad? micrófono encendido por ahí. ¿Sintiendo mal? Vino la Cruz Roja. ¿Qué? Sí, pero no supimos a dónde se dirigía. Sí, pasó, pero ya se iba tranquilo, ¿no? No sé, nada más le dieron los primeros auxilios. ¿Por qué? ¿En el SAM se sintió mal? Una Sí me pastillita, apoyan, hay un una. micrófono encendido. Es que con esta calor que está horrible, Sí, por acá no está como que angustiada, está, me dio tiene ansiedad. ansiedad, sí, tiene familiares. Internado. Ay, ¿tú Bueno, crees? Se murió la vecina. ¿Eh? a manera de Mira, introducción, el monitoreo hemodinámico de un paciente en estado crítico es una herramienta indispensable ¿Yo? tanto dentro como fuera de la terapia intensiva. su hija Teresa, Actualmente, la la mamá de Clara monitorización y de Eddie. existe una clasificación No manches. en donde Ayer dice podemos encontrar, que bajaba con su ay, nieta, disculpen, es que hay alguien con el micrófono encendido, pero no lo puedo silenciar. la señora Tere, pero ¿cómo no se les ocurrió pedir un radiotaxi para que su Ivette García, ¿sí puede silenciar su micrófono, por favor? quién sabe qué le pasó? Pero el chiste es que hoy que vio a la muchacha, ya iba de luto y le preguntó por ella. Oye, ¿qué pasó con tu abuelita, tu mamá? No sé. Pues se murió. ¿Cómo? Dice mi mamá. Se Ivette murió. García, disculpe, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Era diabética ella, hipertensa también. Y no se veía, ¿verdad? Pues que sabe. Ivette García, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Bueno, vamos a iniciar. A manera de introducción, les comentaba que el monitoreo hemodinámico de un paciente en estado crítico es una herramienta indispensable, tanto fuera como dentro de la terapia intensiva. Actualmente existen dispositivos de monitorización invasiva, dispositivos de monitorización mínimamente invasivos y dispositivos no invasivos, ¿ok? La monitorización del paciente crítico es fundamental para lograr la optimización del estado hemodinámico,
porque se evalúa pues esta parte del sistema hemodinámico, la parte de la ventilación, la temperatura, incluso también se valora la nutrición y algo muy importante también, el metabolismo del paciente. La mayoría de las monitorizaciones se realizan sobre procedimientos invasivos, como ya tenemos conocimiento, la instalación de un catéter venoso central, un catéter venoso periférico, el abordaje arterial, la instalación de sonda nasogástrica, instalación de sondaje vesical. Esto, pues, con el objetivo, pues, de obtener información hemodinámica, ventilatoria y metabólica. Solamente una observación para aclarar, pues la monitorización invasiva es aquella que de alguna u otra forma rompe las barreras histológicas de los tejidos. Entonces, la monitorización no invasiva, pues es toda monitorización que puede realizarse a través de aparatos electromédicos con el fin de obtener, pues, parámetros vitales, ¿no? Dando este preámbulo, también se dice que no existe ningún dispositivo que ha demostrado tener pues algún impacto ya sea positivo en la evolución del paciente. Sin embargo, la gasometría arterial y la gasometría venosa proporcionan una información muy concreta sobre el estado microcirculatorio y sobre el estado metabólico real del paciente. Y esta la convierte pues una herramienta poderosa en el monitoreo hemodinámico. Ahora bien, continuando con esta presentación, tenemos la conceptualización de la palabra homeostasis. La homeostasis, ya bien tenemos conocimiento, pues es esta relación de equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Ok, existen teorías de la evolución que postulan que la vida surgió en el mar. La vida surgió formada de una célula, la cual intercambiaba nutrientes y desechos metabólicos con su medio externo. Este organismo unicelular posteriormente pues, fue evolucionando y se encontró, perdón, se encontró con una problemática la cual debería de solucionar, que era esta parte del intercambio de nutrientes, el intercambio de oxígeno y el intercambio de desechos de las células que se encontraban en su medio interior. Ok, de esta manera fue que poco a poco, conforme a la evolución, se fue desarrollando un ambiente interno que permitió, favoreció la vida celular. Ok, el medio interno se encuentra representado en el organismo humano por el líquido extracelular que rodea las células y pues con una composición que básicamente permite el intercambio metabólico y la comunicación celular. Sabemos que el 60% del peso corporal pues está conformada por agua, ¿no? Y de la cual solamente el 40% es el líquido intracelular y el 20% es líquido extracelular. De este 20% que representa el líquido extracelular, el 80% corresponde al líquido intersticial y el 20% al plasma sanguíneo. ¿Ok? El líquido intersticial, o también conocido como líquido tisular, debe mantenerse constante, para lo cual se requiere la ayuda del sistema circulatorio, un sistema muy importante que estaremos abordando más adelante. Para ello, el plasma sanguíneo y se encarga de llevar o mantener sustancias como oxígeno y nutrientes y también dióxido de carbono para, pues, posteriormente realizar este intercambio a nivel extracelular. Y como bien les comentaba, un, un sistema muy importante es el que ustedes pueden visualizar. En pantalla pueden ver pues, la circulación mayor y la circulación menor. En esta parte la circulación menor la tenemos representadas pues básicamente por los pulmones y por el corazón. Esta circulación menor se va a encargar de realizar el intercambio gaseoso mediante la respiración externa. La respiración externa se encuentra estrechamente relacionada a estos compuestos, a estas partes anatómicas que al unirse conforman la vía respiratoria superior.
Estas porciones anatómicas pues consiste en nasofaringe, orofaringe, laringofaringe o en algunas estructuras ustedes lo pueden encontrar como hipofaringe. También está la tráquea, los bronquiolos, perdón, los bronquios, los bronquiolos y también se anexan pues los alveolos. Todas estas porciones anatómicas que ustedes logran observar, básicamente tienen una función primordial, que es la de humidificar y filtrar el aire ambiental inhalado. Al momento en que el aire ingresa, disculpe, hay un micrófono encendido. Lisbeth Matos, por favor, ¿puede apoyarnos? Ok, al momento en que el aire ingresa, en el momento en que el aire ingresa a través de la nasofaringe y toda esta parte, se le considera un espacio muerto anatómico, ya que solamente estas porciones anatómicas se encargan de conducir todo el aire hasta los alveolos, ¿ok? Al momento de llegar el aire a los alveolos, se da el intercambio gaseoso, específicamente por las células alveolares tipo 1. De igual manera, aquí al nivel alveolo capilar vamos a encontrar las células alveolares tipo 2, pero estas células, la característica principal que lo distingue es que son las células que producen el líquido surfactante. Y este surfactante va a permitir que la presión intraalveolar se mantenga y no colapse por todo este intercambio gaseoso que se da. Ok, toda esta parte que ya les había comentado, pues básicamente abre paso a la respiración externa, ¿no? Que abarca desde la nasofaringe hasta el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y de igual manera existe lo que es la circulación menor, perdón, ok. La respiración interna, pues es básicamente este proceso que se caracteriza ya una vez que se realizó el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, la sangre rica en oxígeno regresa a lo que es la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y directamente se proyecta pues a la arteria aorta para llevar toda esta sangre rica en oxígeno a todo el organismo. Como lo pueden visualizar en esta imagen, toda esta sangre rica en oxígeno pues se encarga de nutrir específicamente todo este tejido de cada órgano que compone el cuerpo humano. Al momento en que esta sangre rica en oxígeno llega a estos órganos, a estos tejidos, ya estamos hablando de una respiración celular interna. Esto debido a que pues todo este nutriente que trae la sangre rica en oxígeno se los proporciona directamente a los órganos para que estos puedan pues funcionar adecuadamente. Pero como ya bien lo pueden observar en pantalla, un elemento fundamental para que este intercambio de gases se lleve a nivel de los tejidos es la sangre. La sangre pues transporta el oxígeno y entre otros nutrientes a todas las células del cuerpo humano. La sangre está compuesta por 4 componentes muy importantes. Tenemos a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas y al plasma. Pero en esta ocasión, para fines de esta presentación, solamente nos vamos a enfocar a los glóbulos rojos o también denominados eritrocitos. Y bueno, los eritrocitos se originan por un proceso denominada eritropoiesis. Esta eritropoiesis ocurre se genera en la médula ósea a partir de las células madres. Ok, estos eritrocitos, la característica fundamental es que llevan oxígeno de los pulmones a los tejidos y también transportan pues el dióxido de carbono de regreso a los pulmones. Su función, pues, es básicamente la misma, el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, tanto en los pulmones como el resto de los organismos. Este eritrocito, como ustedes pueden ver en pantalla, contiene una proteína globular muy importante. Esta proteína recibe el nombre de hemoglobina y pues esta hemoglobina se encuentra formada por 4 cadenas polipeptídicas
que mismas se encuentran unidas a un grupo hemo y a un átomo de hierro cada uno. ¿Ok? Esta propiedad que les acabo de mencionar va a permitir que pues puedan combinarse con el oxígeno y con el dióxido de carbono. Como ustedes pueden visualizarlo en la pantalla, la forma de la hemoglobina se dice que es bicóncava, ¿ok? Esto generalmente pues es en los mamíferos y en las personas, en los seres humanos como nosotros. Esta forma bicóncava, perdón, proporciona una superficie grande que va en relación a su volumen. Esto favorece muchísimo la función principal de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, al momento en que la hemoglobina se combina con el oxígeno, van a formar una sustancia denominada oxihemoglobina, ¿no? Y esta propiedad se va a ver visible cuando los eritrocitos pasan por otros tejidos y liberan el oxígeno mediante una gradiente de concentración. Y de igual manera, la hemoglobina, pues como ya les había mencionado, también transporta dióxido de carbono que se difunde desde los tejidos a la sangre y lo hace mediante la carbaminohemoglobina, ¿ok? En su viaje hasta los pulmones, en donde pues libera CO2 y capta pues oxígeno. Y es así como se forma lo que es el sistema circulatorio menor, y se caracteriza pues por este intercambio gaseoso que pues de forma puntual es porque se cede el oxígeno y se capta dióxido de carbono en los tejidos, ¿ok? Y pues a nivel pulmonar se capta oxígeno y se libera dióxido de carbono. Esto haciendo referencia pues al intercambio gaseoso. Y de igual manera, otro concepto a tomar en consideración es el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno se define como la cantidad de oxígeno transportado por litro en la sangre arterial. Esto es fundamental porque evalúa el transporte que es contenido en esta parte del eritrocito. Entonces, la valoración adecuada del transporte de la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono en la hemoglobina resulta fundamental para comprobar toda esta parte de la gasometría arterial. Y son justamente estos parámetros, los que ya les mencionaba, los que pues evalúan en una gasometría arterial. De forma puntual, tenemos a la presión parcial de dióxido de carbono. Esta es la presión que se ejerce, bueno, que ejerce más que nada el dióxido de carbono que se encuentra disuelto en todo el plasma. Como lo ven en este ejemplo, se expresa en milímetros de mercurio o en algunas circunstancias lo podemos encontrar expresado en torr. En una persona sana, la presión parcial arterial de dióxido de carbono, representadas por las siglas PaCO2, el valor normal, el valor oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y a diferencia de lo que es la presión parcial arterial de oxígeno, esta referencia, este parámetro no va a cambiar con la edad. ¿Ok? La presión parcial arterial de dióxido de carbono es una magnitud de suma importancia dentro de la valoración de los desequilibrios, El cuaderno naranja. dentro de los desequilibrios hidroelectrolíticos, ya que pues nos va a informar la adecuada ventilación pulmonar. Y de hecho, uno de los parámetros que se toman para determinar si existe una alteración en la gasometría arterial, pues es justamente esta presión parcial de dióxido de carbono. ¿Se lo van a Ok. hacer? Ah, Y pues bueno, cuando existe una alteración en el dióxido de carbono, es decir, cuando encontramos concentraciones que van por arriba de los 45 milímetros de mercurio, también la estamos hablando de una es que estaba y todo por tieso. lo contrario, cuando existe una disminución de esto, que es por debajo de 35 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipocapnia. Ok, la hipercapnia
puede aparecer en procesos ya sea agudos o procesos crónicos, pero pues generalmente lo vamos a visualizar en problemas con hipoventilación global, es decir, que existe un déficit de volumen de aire efectivo que se intercambia entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Esto va a generar, esto como consecuencia de este proceso, pues es de que exista un deficiente intercambio gaseoso, produciéndose una disminución en la eliminación de dióxido de carbono y una deficiente oxigenación. Ahora bien, por otra parte, tenemos la presión parcial arterial de oxígeno y esta magnitud, este parámetro de igual manera es importante porque nos va a señalar, nos va a indicar cómo se encuentra esa fase de captación de oxígeno por los pulmones. Y bueno, hace referencia a la presión ejercida por el oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma. Y por ningún motivo podemos confundir la presión parcial de oxígeno con los niveles de oxígeno que se encuentran unidas a la proteína que es la hemoglobina. ¿Ok? De igual manera, como pueden ver en el ejemplo, lo vamos a encontrar expresados en milímetros de mercurio o también en torr, y en un paciente normal, sus parámetros van de 80 a 100 milímetros de mercurio. En el individuo sano, el valor de esta presión parcial arterial de oxígeno va a disminuir de acuerdo a su edad, aunque se sabe de que si una persona respira bien y se encuentra a un nivel idóneo, que es el nivel del mar, pues mínimo se debe encontrar por arriba de 90 milímetros de mercurio. Cuando existe una elevación en los niveles de presión parcial arterial de oxígeno, nosotros estamos hablando de una hiperoxemia que puede pues llegar a ocurrir o puede ser tóxica, porque lo que va a generar van a ser productos conocidos como radicales libres de oxígeno, que esto va a dañar indudablemente a las células. Y para poder compensar de alguna u otra forma la elevación de la presión parcial de oxígeno, pues nosotros debemos de realizar lo que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ya que cuando existe una inadecuada captación de oxígeno, nosotros podemos encontrarnos con una hipoxemia. Puede ser una hipoxemia leve, que pues va de 71 a 80 milímetros de mercurio. Puede ser una hipoxemia moderada, que es de 60 a 70 milímetros de mercurio, o de plano, pues ya estaríamos hablando de una insuficiencia respiratoria, cuando pues se encuentra fuera de estos parámetros. Y finalmente, pues tenemos al pH, que es el potencial de ion hidrogenio, que, bueno, como ya lo habíamos visto, los valores normales de pH, ay, perdóneme, permítame un momento, que se está descargando la computadora. Como les comentaba, el pH es otro de los parámetros que requiere una valoración minuciosa en la gasometría arterial. ¿Esto por qué? Porque nos va a proporcionar cómo se encuentra este pH sanguíneo. Los valores o parámetros normales del pH es de 7.35 a 7.45. Cuando tenemos una alteración en el pH, es decir, que encontremos cifras menores de 7.35, estaremos hablando de una acidemia. Y cuando tengamos valores mayores de 7.45, estaremos hablando de una alcalemia. ¿Ok? Y bueno, la gasometría arterial es una prueba
que permite analizar de forma simultánea tres parámetros importantísimos en el paciente crítico. En primera instancia, nos permite valorar la oxigenación, cómo se encuentra la ventilación y el estado ácido-base del paciente. Además, nos va a proporcionar una información sobre qué tan grave está el paciente y cómo va evolucionando acorde a los procedimientos que el profesional realiza en este paciente. Además de que abre pauta a conocer pues estas anormalidades que se encuentran en el intercambio gaseoso. La gasometría arterial también es útil para evaluar la respuesta a intervenciones terapéuticas, ya sea de forma farmacológica o de forma no farmacológica. De forma puntual, como ya les había mencionado anteriormente, pues va a proporcionar estas mediciones, los iones hidrogeniones, que es el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la saturación arterial y otro parámetro muy importante es el bicarbonato. Y en algunas ocasiones, como ya lo habíamos visto en este ejemplo, pues la gasometría arterial también nos va a proporcionar los valores o los parámetros de los electrolitos séricos, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. También nos puede proporcionar el lactato, pero más que nada, pues a partir de los parámetros primarios, los parámetros principales, nos abre pauta a poder calcular otros parámetros que no son visibles. Ahora bien, en cuanto a las indicaciones para la toma de la gasometría arterial, en primera instancia, la primera indicación que tenemos es que es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y en el equilibrio ácido-base. La segunda indicación es para analizar esta necesidad que se tiene para prescribir oxígeno suplementario o ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, en caso de que exista una insuficiencia respiratoria aguda. Y como última indicación, pues la gasometría arterial es parte de la monitorización, ya sea hemodinámica y respiratoria en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Aquí sí me gustaría como abrir un paréntesis y comentarles la diferencia que existe entre la ventilación, la respiración y la oxigenación. La ventilación no es más que esta dinámica que siguen los gases en el interior del organismo, es decir, pues en los pulmones. La respiración, creo que en muchas circunstancias nosotros pues lo llegamos a confundir con este movimiento de inspiración y expiración, y es que bueno, tampoco están, la conceptualización no está tan alejada de la realidad, pero para fines de esta presentación, nosotros nos estaremos pues refiriendo a respiración, a más que nada a este intercambio que se realiza dentro de las células. Y pues la oxigenación es una terapia que se caracteriza por la administración de oxígeno. El oxígeno es un medicamento, entonces la oxigenación se caracteriza básicamente por eso. Y pues bueno, como pueden visualizar en pantalla, tenemos aquí cuál es el equipamiento, cuáles son los materiales que debemos ocupar para realizar la toma de gasometría arterial. Tenemos a las jeringas que idealmente deben de ser de plástico. En el ámbito clínico ya existen jeringas que están pues previamente diseñadas para la toma de gasometría arterial. ¿En dónde vamos a encontrar estas jeringas? En el hospital los vamos a encontrar en el carro rojo. Por stock, por norma, deben de existir 5 jeringas de gasometría en el carro rojo. Estas jeringas deben de tener esta característica, que las agujas deben de ser de 20 a 25 French. También debemos de tener guantes, y en este caso de no tener pues las jeringas que ya vienen prediseñadas para gasometría, podemos hasta cierto punto pues tomar lo que es una jeringa para insulina y nosotros mismos empezar a heparinizar
Esto lo podemos hacer con heparina no fraccionada y pues la referencia bibliográfica marca que la relación que debe de existir es de 1.1 mililitro, que hace pues la equivalencia a 1000 unidades de heparina. Debemos tener también solución antiséptica, clorexidina, que pues bueno, ya sabemos que en los hospitales pues no, realmente no ocupan la clorexidina para la toma de gasometría arterial, pero por lo menos debemos de tener como torundas alcoholadas. Idealmente deberíamos de tener o ocupar equipo de protección ocular y pues un anestésico tópico. La referencia bibliográfica especificaba este anestésico que recibe el nombre de silocaína. ¿Por qué se recomienda el uso de anestésico tópico? Porque se ha visto que por este dolor, por el dolor que causa la gasometría, en algunos pacientes se llega a presentar lo que es una hiperventilación y esta hiperventilación va a repercutir directamente en los resultados de la gasometría arterial. También algo muy importante que se debe de tener a consideración es que pues esta muestra de gasometría arterial debe de llevar la etiqueta con datos del paciente. Eh, Uno de los parámetros necesarios para que se pueda interpretar una gasometría arterial es saber cuál es la temperatura del paciente y cuál es el nivel de oxígeno al que se encuentra el paciente. Por ejemplo, en las áreas de choque es muy común realizar este procedimiento y pues la persona que realiza este procedimiento le indica al químico, la persona encargada de interpretar esta gasometría, la temperatura del paciente y a qué nivel de oxígeno se encuentra. Ahora bien, eh, ¿qué consideraciones debemos de tener cuando se trata de una toma de gasometría de forma ambulatoria? De forma ambulatoria, debemos especificarle al paciente que no debe de realizar un ejercicio intenso antes de este procedimiento. También debemos de comentarle que este procedimiento, esta toma de esta muestra, no necesita que el paciente esté en ayuno. Y si nos estamos refiriendo a un paciente pues que se encuentra ahora sí que en terapia intensiva o se encuentra en el servicio de urgencias, lo mínimo que pide la técnica es que el paciente se encuentre en un estado hemodinámicamente estable y que pues el paciente se encuentre en una posición corporal en donde se encuentre cómodo. En cuanto a la técnica de la gasometría pues, arterial, eh, en cuanto a la técnica de la gasometría arterial, antes de realizar esta extracción, se recomienda realizar un test denominado test de Allen o maniobra de Allen modificada. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos valorar si es viable realizar esta gasometría. En el ámbito clínico, créanme que esta maniobra muchas veces pues no la realizan porque los pacientes que demandan esta toma de gasometría son pacientes que ya vienen pues hemodinámicamente inestable, que ya necesitan una atención médica inmediata y pues la persona, el encargado de realizar la toma de gasometría arterial, pues realmente no pierde el tiempo realizando este test. Ok, ¿y en qué consiste este test? Como ustedes lo pueden visualizar en pantalla, pues básicamente el punto número 1 hace referencia a que debemos de localizar la arteria tanto radial como cubital. Un referente anatómico de esta es que dice que lo podemos encontrar a nivel del túnel carpiano, a nivel del túnel carpiano, u otra referencia anatómica es la del ligamento que nosotros visualizamos al momento de doblar la muñeca. Entonces, al momento de doblar la muñeca, visualizamos este ligamento. Justamente al palpar, se crea como un espacio. Esta fosa, ahí encontramos en primera instancia la arteria radial.
Una vez que ya hayamos identificado y palpado el pulso de las arterias radiales, procedemos a hacer la oclusión, como lo ven en esta parte, en el punto número 2, y le pedimos al paciente que al mismo tiempo pues esté abriendo y esté cerrando pues el puño. Esto va a generar que la palma del paciente pues prácticamente se vea como de una coloración pálida, pero pues no es más que nada por la interrupción del flujo sanguíneo que se da. ¿Ok? Una vez realizada el punto número 2, procedemos a liberar lo que es el pulso cubital y solamente mantenemos el pulso radial. Si al momento de soltar o liberar el pulso cubital, vemos que la mano regresa a su coloración normal dentro de los 5 segundos, se considera un test de Allen negativo. Pero si vemos que la coloración de la mano tarda alrededor de 6 a 9 segundos, idealmente esta técnica se debería de complementar con lo que es la ecografía Doppler, pero pues ya les estaba comentando que realmente esta técnica se omite. Ahorita la estamos abordando porque pues esto es lo que marca el protocolo de la toma de la gasometría arterial. Pero sí, entonces si al realizar el conteo de los segundos vemos que tarda de 6 a 9, pues ya, idealmente se debería complementar con una ecografía Doppler para valorar cómo se encuentra esta parte segmentaria arterial. Y sí, pues en este caso tardan lo que es la circulación en llegar a la parte pues, de la mano, tarda más de 10 segundos, se considera un test de Allen positivo y por lo tanto la gasometría arterial estaría contraindicada. ¿Ok? Esto idealmente se debe de realizar antes de comenzar con lo que es la punción de la gasometría arterial. Existen otros puntos anatómicos, aparte de lo que es la arteria radial. Y bueno, la segunda arteria que es de elección es la arteria humeral, que nosotros lo vamos a encontrar a nivel de la fosa antecubital. Y la tercera, pues, arteria de elección es la arteria femoral, que lo vamos a encontrar a nivel inguinal. También debemos de estar conscientes de que para esta técnica existen contraindicaciones y la primera contraindicación, como ya lo habíamos pues, visto, es de que exista un test de Allen positivo. Además, en algunos pacientes pueden presentar lo que es la enfermedad vascular periférica. Este igual es una contraindicación para realizar este test. O, pues, y en su defecto, la extremidad de la cual queremos realizar esta punción se encuentra con alguna infección o con alguna deformidad, pues prácticamente lo convierten como criterio para no realizar esta técnica. ¿Ok? Es muy común que en el ámbito clínico no podamos realizar la gasometría arterial, esto porque pues las arterias justamente se caracterizan porque se encuentran más profundas que en la piel. Las venas, por el contrario, son las que vamos a ver de forma superficial, pero las arterias sí se encuentran en una parte más profunda y es justamente esto una limitante para poder pues realizar este procedimiento. Otra limitante es que también en algunas ocasiones encontramos un exceso de grasa o panículo. Encontramos igual lo que es el tejido o músculo periarterial dañado, ¿ok? Y estas complicaciones pues van a ser un factor de riesgo para que existan pues complicaciones en esta zona en donde estamos pues intentando realizar la toma de la gasometría arterial. ¿Y qué complicaciones son las más frecuentes? Pues en primera instancia tenemos al hematoma, que es la acumulación de sangre pues, porque podemos ocasionar un traumatismo arterial por una mala función, por un mal manejo. Ok, también podemos causar lo que es un espasmo arterial. Esto, básicamente, el espasmo arterial nosotros lo podemos causar porque recordando histológicamente la arteria
cuenta con 3 capas. La segunda capa, que es la muscular, la capa muscular, tiene esta característica de, pues al momento de sufrir algún estímulo, puede vasocontraerse o vasoconstruirse. ¿Ok? Se vasocontrae o se vasodilata. Entonces, esta capacidad de la arteria, al momento de nosotros estimularla directamente con la aguja, pues podemos generar que la arteria pues pase por espasmo arterial, ¿no? ¿Y qué va a generar? Pues que la arteria de alguna u otra forma cierre lo que es el paso de la luz. Ahora bien, una vez teniendo en claro estos conceptos, otro punto muy importante a considerar si estamos hablando de una gasometría en un paciente en unidad de cuidados intensivos es que la mayoría de estos pacientes ya se encuentran con un apoyo ventilatorio, por lo cual se recomienda que antes de realizar esta técnica nosotros realicemos por lo menos 20 minutos antes le quitemos el suministro de oxígeno al paciente, porque de igual forma pues puede repercutir en los resultados de la gasometría arterial. Esto es una recomendación, pero pues igual se debe de valorar con el equipo médico, pues ya que es el médico que se encarga pues de decidir si sí se le va a retirar el oxígeno o pues si continúa con oxígeno al paciente. Ok, una vez que ya tenemos estos puntos claros, nos vamos a cerciorar que las jeringas se encuentren ya preparinizadas y posteriormente pues procedemos a localizar el sitio de punción, que como ya bien les había comentado, el primer sitio para realizar la toma de la gasometría arterial es en la arteria radial. ¿Cómo vamos a localizar este sitio anatómico? Palpando el pulso arterial. Realmente el pulso arterial suele ser en algunas ocasiones muy débil, ¿no? Una vez que hayamos encontrado, procedemos a realizar la punción de esta arteria y como lo ven en la imagen, vamos a posicionar la aguja en un ángulo de 45 grados, justamente en sentido rostral. Esto en sentido que es opuesto al flujo sanguíneo. ¿Okay? Y al finalizar el procedimiento, pues vamos a retirar la jeringa y vamos a colocar una gasa estéril o una gasa limpia, esto para la prevención de infecciones. Se recomienda que realmente no realicemos como tal presión de esta área, solamente pues la mantengamos, perdón, se recomienda que realicemos una pequeña presión, ya que pues la presión que tiene una arteria pues es muchísimo mayor que una vena. Entonces, en algunas ocasiones ustedes pueden visualizar que la sangre sale de aquí y por eso debemos estar atentos a tener que, pues como una gasa o una torunda para poder realizar una adecuada presión. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede o qué alternativa existe en aquellos pacientes en los que sí de plano no podemos realizar la gasometría arterial, ya sea por diversas circunstancias, pues, por cuestiones anatómicas, porque el paciente pues es un paciente de conformación endomorfa, un paciente pues que tiene muchísimo tejido graso? ¿Qué alternativa existe? Pues bueno, tenemos la arterialización mediante los capilares y esta es una técnica que como ustedes lo ven en pantalla, pues básicamente consiste en realizar una única punción. Esta punción debe de ser profunda para que permita así pues que salga la sangre, que la sangre fluya. Al momento en que se da esta punción, no se recomienda pues apretar de más o realizar una presión extrema, ya que podría, en lugar de favorecer, podríamos ocasionar lo que es una hemólisis y pues así estaríamos contaminando esta muestra sanguínea con fluido tisular. Y esto pues al momento de interpretarse podría generar lo que es una elevación del potasio. ¿Ok?
Y pues bueno, básicamente en eso consiste la arterialización. Cuando no podemos realizar lo que es la toma de la gasometría arterial, podemos optar por esta técnica, pero sí debemos de tener en consideración que, por ejemplo, si queremos medir como el grado de oxigenación en un paciente, esta técnica no nos va a servir porque pues aquí estaríamos tomando la sangre de los capilares y pues recordando un poquito de anatomía, en los capilares se encuentran pues tanto sangre oxigenada como sangre no oxigenada. Entonces, si queremos valorar otros parámetros como la presión parcial de dióxido de carbono o incluso el pH, esta es una técnica que nosotros podíamos pues realizar, ¿no? Ok, y también resulta importante que pues especifiquemos el manejo y la conservación una vez que ya hayamos realizado o ya tengamos la toma de gasometría arterial. ¿Esto por qué? Porque la muestra, si llega a estar en contacto con aire atmosférico, puede ocasionar que el pH se vea modificado y no solamente el pH, sino que también pues los parámetros que evalúa la gasometría, que son la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. Si en dado caso llega a existir esta combinación con el aire atmosférico, la presión parcial de oxígeno puede elevarse. Ya habíamos visto anteriormente que pues las cifras de la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio. En este caso, si existe pues una combinación de esta sangre que se acaba de tomar en la muestra, la presión de oxígeno puede aumentar hasta 150 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y también se puede ver modificada la presión arterial de dióxido de carbono. Como la presión atmosférica es muy baja, la exposición de la sangre al aire bajaría aún más los parámetros pues, de la presión de dióxido de carbono y estaríamos viendo el aumento de la presión arterial, perdón, el aumento del pH. El aumento del pH, ¿qué es lo que nos podría generar? Pues podría disminuir la concentración del ion calcio. Entonces, resulta muy importante pues el manejo y sobre todo la conservación de estas muestras, ya que un punto fundamental que igual abarcaba la referencia bibliográfica es que debemos evitar que existan pequeñas burbujas o burbujas de aire dentro de la muestra, porque al momento de movilizar o mezclar esta sangre con estas burbujas, pues recordando en ese aire se encuentra pues aire atmosférico y evidentemente se puede pues modificar significativamente los niveles tanto de presión de oxígeno como presión de dióxido de carbono. Es por eso que es muy importante pues visualizar qué es lo que estamos haciendo, realizar la valoración, ¿no? Si encontramos esta parte de burbujas en la muestra, tratar que sean lo más limpias posibles, que no contengan estas burbujitas, porque pues puede afectar significativamente al resultado en la gasometría arterial. Ahora bien, de forma puntual, ustedes en las diferentes referencias bibliográficas van a encontrar diferentes, pues ahora sí que parámetros, ¿no? Y estos parámetros en determinadas ocasiones y en determinados estados se van a ver modificados, ya que pues cuenta muchísimo el nivel del mar, pero de forma general, en términos generales, los parámetros normales son los siguientes. Tenemos a la presión parcial de oxígeno con un valor normal de 80 a 100 milímetros de mercurio. También la gasometría va a reflejar la saturación de oxígeno y esta debe de ser de 95 a 100%. Otro parámetro fundamental de la gasometría es el pH, que va de 7.35 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono, que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y pues este último parámetro que hace referencia al bicarbonato, que debe de ser de 22 a 26 miliequivalentes.
En la gasometría arterial también podemos tener estos parámetros de los electrolitos séricos, que es de suma importancia valorar en los pacientes, pues ahora sí que se encuentran en terapia intensiva. Tenemos al sodio con un valor, con los parámetros que van de 135 a 145 milequivalentes. Al potasio, su valor es de 3.5 a 4.5 milequivalentes. Al cloro, que es de 95 a 110. Al calcio, que es de 8.5 a 10.5. Y finalmente, pues tenemos al magnesio, que es de 1.5 a 2.5 miligramos sobre decilitros. Ahora bien, como ya les comentaba al principio, tres parámetros que deben de ser imprescindibles para la valoración de la gasometría arterial es el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Cuando tenemos una acidosis, es decir, que el pH se encuentra por debajo de los parámetros de 7.35, podemos establecer que es metabólica cuando la presión de dióxido de carbono también se encuentra pues por debajo de los parámetros que ya les había mencionado, que en este caso pues debería de encontrar por debajo de 35. ¿Ok? Y también el bicarbonato se encuentra en la acidosis metabólica, lo encontramos bajo, es decir, que el parámetro pues se encuentra se encuentra menos de 22. En una alcalosis metabólica, el pH se encuentra por arriba de los 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono se debe de encontrar por arriba de los 45 y pues en el caso del bicarbonato se debe encontrar por arriba de los 26. Eh, Ahora bien, cuando estamos frente a una acidosis respiratoria, la acidosis, recuerden, el pH se encuentra bajo, el pH se encuentra bajo, la presión parcial de dióxido de carbono en una acidosis respiratoria la vamos a encontrar elevada, al igual que el bicarbonato lo vamos a encontrar elevado. En una alcalosis respiratoria, el pH se encuentra por arriba de 7.45, pero la presión parcial de dióxido de carbono nosotros lo vamos a encontrar por debajo de los parámetros normales y también vamos a encontrar por debajo de los parámetros el bicarbonato. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para interpretar lo que es una gasometría arterial? En primera instancia, vamos a valorar la presión de dióxido de carbono y la saturación. Con esto vamos a determinar si el paciente pues, se encuentra en un estado hipoxémico. Recordemos que la hipoxemia es muy diferente a, a la hipoxia. Cuando nosotros estamos hablando de hipoxemia, pues nos estamos refiriendo a que existen niveles bajos de oxígeno, ¿no? Y cuando estamos hablando de hipoxemia, ya estamos hablando que existen específicamente niveles de oxígeno bajos en sangre. Ok. El segundo punto es valorar y comprobar cómo se encuentra el pH. Con esta valoración nosotros vamos a determinar si existe algún desequilibrio ácido-base. Y como tercer punto vamos a valorar la presión parcial de dióxido de carbono. Muy importante valorar este parámetro porque nos va a indicar cómo se encuentra la situación pulmonar del paciente, cómo se encuentra la ventilación. Ok, como cuarto punto vamos a revisar el bicarbonato. Al revisar y al valorar el bicarbonato, nosotros nos vamos a dar cuenta, nosotros nos vamos a percatar de cómo se encuentra la situación metabólica del paciente. Ahora bien, si existe alguna alteración, debemos de valorar de igual manera si se está compensando. Debemos de determinar cuál es la causa primaria de ese desequilibrio ácido-base y cuál es la alteración que está dando como resultado. La comparación de la presión parcial de dióxido de carbono y sobre todo con el bicarbonato puede ser de muchísima utilidad porque nos ayuda a determinar cuál es la causa primaria y cuáles son los cambios secundarios a evaluar en la concentración sérica del lactato, de la hemoglobina, la glucosa y de los electrolitos.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Existe alguna duda por parte del público? Pues bueno, toda esta parte de la gasometría nos va a ser de suma ayuda al momento de establecer pues la valoración en un paciente con ventilación mecánica, ya que los pacientes tratados o que se encuentren en una ventilación mecánica, los elementos claves para mejorar la oxigenación, en este caso, pues es la fracción inspiratoria de oxígeno o representadas por las siglas FiO2 o incluso el aumento de la presión positiva, que en el ventilador mecánico nosotros lo vamos a encontrar con estas siglas de PIP, que pues se encuentra, no es más que, no es más que una mnemotecnia o unas siglas para describir pues su significado que está en inglés, ¿no? Y pues también hay que tener en cuenta que el volumen minuto del paciente es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Por lo tanto, en cualquier intervención que modifique pues, la frecuencia respiratoria o el volumen tidal, puede tener utilidad para solucionar un problema de hipercapnia o de hipocapnia y para rectificar un desequilibrio ácido-base. Otro punto muy importante es que existen diferentes tipos de modos para la ventilación mecánica. En este caso, en el modo control de volumen, el incremento del volumen tidal, de la frecuencia respiratoria o de ambos, va a disminuir lo que es la presión parcial de dióxido de carbono. Y esto pues va a generar que exista una mejora en la ventilación. Otro punto a tomar en consideración es que en el modo de control de presión, es que es un modo ventilatorio, las intervenciones para mejorar, en este caso la ventilación, se realizan mediante el aumento de la presión inspiratoria, de la frecuencia cardíaca o incluso se puede realizar el aumento de ambas. Esta, esta prolongación del tiempo de la inspiración y la disminución de la resistencia de la vía respiratoria, nosotros nos vamos a ver favorecidos o nos vamos a apoyar mediante la administración de broncodilatadores. Esos broncodilatadores pues no van a hacer más que disminuir esta resistencia para favorecer lo que es la presión inspiratoria y pues, la frecuencia cardíaca. Otro punto también pues es el modo de presión de soporte, que es un modo ventilatorio. En esta, las intervenciones para mejorar la ventilación son el aumento de la presión de soporte y la disminución de la resistencia de la vía respiratoria, perdón, mediante la administración de broncodilatadores. En este modo ventilatorio, nosotros nos podemos apoyar de la aspiración de secreciones respiratorias o incluso en el uso de un tubo endotraqueal de calibre grande. Disculpen, ¿pueden visualizar en pantalla alguna gráfica, algún texto? No, está en blanco. ¿Ya lo pueden visualizar o todavía no? Es que aquí no, a mí me parece la pantalla en blanco. Pero no sé si ustedes Sí se ve en blanco. No se ve nada. Sí, maestra, para compartir la pantalla tiene que salir de salir de compartir esta página que está compartiendo
volver a entrar y seleccionar la pantalla que quiere usted o la presentación que quiere usted presentar, maestra. Ok, maestro, gracias. Ya lo hice, pero bueno, es que a mí me aparece en blanco. No sé si Pero lo... antes seleccione la pantalla. Previamente, téngala abierta la pantalla. Ya se ve en la parte de arriba, se ve una parte negra, maestra. Eh, sí, mm, pues estaba compartiendo bien, pero no sé qué le pasó. Mm, Vuelva a compartir nuevamente. Bien, ya lo habíamos dicho al principio que nos sirve para determinar cómo se encuentra el estado hemodinámico del paciente. Específicamente cómo se encuentra esta parte del equilibrio pues de ácidos y bases, ya que el pH es un parámetro fundamental que valora pues la gasometría arterial. Otra de las funciones de la gasometría pues es la de valorar la ventilación. Esto partiendo del diagrama que les mencionaba al principio sobre la circulación mayor y la circulación menor. ¿Ok? Ustedes, creo que toda la vida, en toda esta parte de nuestra formación, nos enseñaron que la circulación está compuesta por la circulación mayor, por la circulación menor, pero en ningún momento nos hablaron sobre la respiración externa y la respiración interna. La respiración interna es la que pues está constituida, la que se ve mediada por todos estos factores a nivel celular de cada órgano, de cada tejido. Entonces, la respiración celular se caracteriza por eso y en algunas patologías, como lo son la presencia de un shock séptico o de los diferentes tipos de shock que llegan a haber, una característica principal de esta patología es que existe una hipoperfusión a nivel tisular. Esta hipoperfusión lo que va a generar es que toda esta sangre rica en oxígeno no llegue adecuadamente a las células y por lo tanto las células no van a poder realizar lo que es su función principal, o sea, pues realizar lo que es la función determinada de este órgano. Por eso, en muchas ocasiones, aunque el choque no sea de origen respiratorio, se opta por mantener una ventilación mecánica invasiva, es decir, ocupando el ventilador mecánico porque esta ventilación ayuda muchísimo la función pulmonar, ayuda muchísimo a esta ventilación, a este intercambio de gases, lo cual pues se va a ver favorecido al aumento de lo que es oxígeno a nivel tisular. Entonces, igual para que tengan en consideración que no necesariamente debe de existir una patología de origen respiratorio para lo que es la instalación de una ventilación mecánica invasiva. En muchas ocasiones, pues se valora esto, la relación ventilación-perfusión que existe en esta patología y en base a eso, pues se determina la instalación de lo que es una ventilación mecánica. Pues bueno, aquí en el chat, Dana pregunta, en pacientes con EPOC, ¿qué manejo de oxígeno? En pacientes con EPOC que manejan oxígeno a 2 litros por minuto, ¿cuánto sería lo ideal en el proceso de destete de oxígeno? ¿En qué proceso sería para evitar?
para evitar afectar los gases. Bueno, en esta parte del destete es muy importante la valoración de lo que es la gasometría. Existe el parámetro que es la presión parcial de dióxido de carbono, que nos va a ser de muchísima ayuda al momento de realizar esta parte del destete, o también el otro procedimiento que se le conoce como weighing, como ustedes lo pueden encontrar así en las diferentes referencias bibliográficas, y sobre todo en qué nos va a ayudar. Bueno, en el ventilador mecánico existen diferentes parámetros, y uno de los parámetros es la de la frecuencia cardíaca, que nosotros lo vamos a modificar, nosotros lo vamos a determinar por lo que se conoce como la frecuencia cardíaca normal en el perdón, la frecuencia respiratoria en el paciente, que en este caso pues va en un paciente adulto, que podemos colocar una frecuencia respiratoria de 12 hasta 18 respiraciones por minuto. Ok, esto nos va a ayudar, nos va a ser muy útil porque podemos calcular lo que es la frecuencia cardíaca actual por esta cantidad de presión parcial de dióxido de carbono que cuenta el paciente en ese momento. Entonces, al momento de realizar esta fórmula, debemos de tener como resultado pues una presión parcial de oxígeno ideal. Entonces, en base a los parámetros que nos dé la gasometría, podemos calcular cuál va a ser el nivel de oxígeno ideal para el proceso con el que cuenta este paciente. Y pues bueno, eh, creo que sí es la plataforma que ocupé, que realmente ya no me permitió dar pues acceso a las diapositivas, ya no se pueden ver las diapositivas, pero tenía más ejercicios para mostrarle justamente